Bien, voy a compartirles pantalla para esa actividad. Un momentito. Hola, señora Alessandra, buenos días. Disculpe, ay, responde si estaba ocupada. Ella está bien, igual yo iba a ir mañana viernes. Voy al laboratorio y dejarles. Aló, hola. Hasta la semana pasada nosotros habíamos visto ya el marco teórico, ¿verdad? De estudiantes. Hasta el marco teórico vimos la semana pasada. ¿Sí están aquí estudiantes? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya, sí, porque no los escucho, por eso que pensaba que ya se habían ido. Ya. Bien, esta semana nosotros vamos a ver lo que concierne a la revisión documental. Les comparto la pantalla ahora sí, porque ya encontré la diapositiva. Aquí está. Nosotros vamos a ver en esta semana y en el transcurso de la semana que viene los siguientes datos. Revisión documental, base de datos científicas que se refieren a las revistas científicas, el registro bibliográfico, que son las normas APAS, la recolección de datos, que son no es otra cosa que la encuesta, el cuestionario y la entrevista. Entonces comenzamos. La definición de tema de revisión documental. La revisión documental es una presentación selectiva
de lo que expertos han dicho o escrito sobre un tema determinado, incluyendo conexión de ideas entre los autores consultados y las ideas del investigador. Entonces, en resumen, ¿en qué consiste la revisión de datos? Reunir, interpretar, evaluar y reportar datos e ideas de fuentes en forma imparcial, honesta y clara. Por ejemplo, ya nosotros tenemos un tema y queremos reforzar el conocimiento de nuestro tema con diferentes tipos de investigaciones científicas que se han dado a nivel mundial, a nivel de América Latina, a nivel regional y a nivel de ciudad. Entonces, tomamos diferentes ideas de ellos, tomamos contextos pequeños o grandes de ellos y los citamos. Entonces, para la forma de cita hay diferentes formas, ¿no? Ya eso lo vamos a discutir después. Por ahorita son las bases fundamentales de lo que significa la revisión de datos. ¿Cuáles son los objetivos? Conocer mejor un área de interés, seleccionar fuentes confiables y contenidas, desarrollar habilidades de lectura, localizar información en bibliotecas y en recursos computarizados. ¿De dónde obtenemos esta información? De fuentes primarias y de fuentes secundarias. ¿Cuáles son fuentes primarias? Contacto directo con un hecho o fenómeno a través de documentos o instrumentos diseñados por uno mismo. Por ejemplo, uno está observando, que se produce el fenómeno de la lluvia. Ya ese es un fenómeno físico. Y se da una explicación de por qué se produce ese fenómeno, por qué llueve. Entonces vienen y se forman las teorías, las ideas conceptuales del fenómeno. Pero también nos ayudamos de documentos que han investigado otras personas, otros científicos, han observado este fenómeno y han dado una conclusión al mismo. Entonces ese es un contacto directo. El contacto directo se puede hacer a través de observaciones, cuestionarios, entrevistas, artículos de investigación, ya les dije, tesis formuladas por diferentes universidades a nivel de pregrado y de posgrado. Fuentes secundarias. ¿Qué son fuentes secundarias? Interpretación, discusión indirecta de un hecho o fenómeno, al relacionar o sintetizar datos o informaciones diseñados por otros, ¿no? Aquí tenemos una fuente secundaria que no es directa, ¿no? Es de manera indirecta, a través de un fenómeno que fue estudiado por otra persona. ¿Cuáles son los instrumentos que ellos utilizan? Resúmenes o reseñas, críticas, artículos de revisión o de reflexión. Artículos de revisión son artículos científicos que están subiéndose en revistas. Entonces, los editorialistas de las revistas les ponen que está revisando. Entonces, revisándose que todavía está siendo objeto de una revisión por pares ciegos. Pares ciegos son funcionarios de las editoriales que revisan un documento científico y entonces ellos dan el aval para que se publique. Eso es un aviso, eso es un artículo de reflexión. ¿Qué tipos tenemos de este instrumento? ¿Qué tipos de revisión documental tenemos? Tenemos una revisión informativa, expositiva y argumentativa exploratoria. Son dos cosas diferentes, dos tipos diferentes. La informativa expositiva, dar una panorámica acerca de la información relevante de diversas fuentes confiables sobre un tema específico, sin aprobar u objetar ideas o posturas. Analizar y seleccionar información que es relevante para el estudio en desarrollo. Organizar información
Sintetizar ideas y presentar un reporte fluido y bien escrito. Esos son los tipos de un documental. A ver, un estudiante que tiene el micrófono encendido, por favor apagarlo. La señorita Carla Castro es la que tiene encendido el micrófono, por favor apáguenlo. Bien, no tengo la opción para apagar los micrófonos de ustedes y por lo tanto si alguien se puede, bueno, ya parece que lo apagaron, pero yo no tengo esa opción de apagarles los micrófonos. Quieren continuar con su relación. Es muy grave. Sí, eso no te preocupa. Más, que me la más tarde. Vamos a dejar que nada ni nadie nos separe. Sabes, nada más que no te veo, pero espero si me confirma que no te arrepientes de estar conmigo, a pesar de todo lo que está pasando. No te recuerdo, porque no me das que Bueno, seguimos. Sigo compartiendo. Estudiantes, sigo compartiendo. Ya, gracias. Gracias, estudiantes. Ay, ay, ay. Este sistema es medio malo. A ver, entonces tenemos, en cuanto a la revisión documental, de tipo informativa expositiva, ¿no? Ahí son diferentes fuentes, ¿no?, las que intervienen para dar una información y entonces se utilizan diferentes informaciones científicas.
sobre el tema específico. Por ejemplo, yo cuando quiero investigar la calidad del aire, tengo que buscar documentos de calidad del aire. No puedo buscar documentos de calidad de agua, porque una cosa es diferente de la otra. Entonces tiene que haber una empatía entre el tema específico y el tema que tengo que buscar. Se analiza y se selecciona la información relevante. O sea, no toda la información que está en el internet, que está en los libros, que está en las revistas, que está en periódicos, ¿no? Es relevante, ¿no? Hay una que me servirá para otra cosa, pero menos para profundizar sobre mi tema de trabajo. Con ellos, ¿qué hacemos? Organizamos la información, la sintetizamos, las ideas y presentamos un reporte fluido y bien escrito. Claro, con la información que nosotros tenemos de la fuente, diferentes fuentes, tomamos lo más relevante y hacemos un informe. Claro, sintetizando partes de esos recursos que tenemos. ¿Cuándo es argumentativa? Cuando se trata de probar que algo es correcto, deseable y solucionable. Seleccionar un tema, generar preguntas que guíen la recolección de información. Tomar una postura sobre un asunto al que se apoyará o probará. Llegar a una conclusión después de evaluar los datos investigados. Ahí es argumentativo. O sea, cuando se prueba que algo es correcto, deseable y solucionable. Que generan preguntas que guíen a la recolección de la información. O tomar una postura sobre un asunto al que se apoyará o aprobará. Habilidades. Las habilidades que se necesitan para recopilar la información, para hacer la revisión documental, se necesita recopilar y analizar la información de fuentes diversas, hacer lectura y análisis de información recopilada, examinar y confrontar diferentes fuentes, encontrando relaciones entre ideas y obteniendo conclusiones. Proponer inferencias y comentarios personales sobre el contenido leído, comunicar datos de manera ordenada, clara y fluida y dar crédito a las fuentes, citas y referencias. Entonces, en habilidades tiene que ver con la información que yo tengo, las diferentes fuentes. Tengo que analizar si es conveniente agregar esos contenidos de determinada información a mi tema. Entonces, para ello tengo que hacer una lectura de la información que recopilo. Examino las diferentes fuentes encontrando las relaciones. No se olviden, ¿no?, que siempre debe haber una relación entre el tema específico que yo tengo y el tema que estoy tomando para contener mi tema específico. Comunicar datos de manera ordenada, clara y fluida. Dar crédito a la fuente. Planeación. Seleccionar temas, formular preguntas u objetivos sobre aspectos interesantes. Localizar fuentes de información confiable. Leer, registrando, resumiendo, reseñando y criticando contenido. Determinar el tema definitivo. Desarrollar un planteamiento tentativo y un bosquejo inicial del trabajo. Tomar notas para revisar el planteamiento y finalizar el bosquejo. Escribir borrador. Desarrollar una lista de fuentes citadas y referidas. Revisar, corregir y editar. Y por último, imprimir. Imprimir la información de las fuentes que estoy tomando para sustentar mi trabajo. Selección y limitación del tema. Bueno, eso ya nosotros lo habíamos hablado en las primeras clases, que ante todo investigación, todo problema debemos limitarlo. No podemos hablar de todo el mundo. Debemos hablar de una región, de una parroquia, de una ciudad, algo más pequeño, ¿no? Entonces, cuando yo selecciono y limito el tema, estoy hablando de que debo de comprender el propósito del trabajo, o sea, informar o argumentar, seleccionar temas de interés, escoger temas del cual haya información accesible, realizar una búsqueda preliminar para verificar accesibilidad de información,
priorizar temas que no involucren información demasiado especializada, identificar un tema investigable. Entonces, ¿cómo voy a organizar todo esta información? A través de expertos, el investigador experimentado o también un conferencista que esté tratando un tema parecido al mío. ¿De qué base de datos? ¿Con qué base de datos nosotros vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la base de datos EXCO, que está en la biblioteca virtual de la Universidad de Guayaquil, con GISTOR, con Dialnet, Redalyc, Cielo, Claxo. Todas estas bases de datos que son revistas, perdón, son editoriales que tienen plataformas extensivas, donde a su vez en cada plataforma hay miles de revistas y miles o millones de artículos, ¿no? Sirven para trabajar. Por ejemplo, una base de datos, la que ustedes ven aquí abajo, esta imagen que dice Redalyc, ¿se la ven? En Redalyc, esta es una base de datos, es una editorial enorme que tiene a su vez varias revistas y estas revistas tienen varios artículos, ¿sí? Es de manera escalonada o piramidal. La biblioteca también nos sirve los datos que tiene la biblioteca, colección general, material de consultas, enciclopedias. Cuando vivíamos la vida normal, íbamos a la biblioteca y pedíamos la enciclopedia de tal para revisar tal información, publicaciones periódicas, libros, pero ahora es diferente, ¿no? Ahora todo es virtual. Ahora todo es enciclopedia virtual, hay publicaciones periódicas virtuales, libros virtuales, etcétera, etcétera. Entonces, para seleccionar y limitar mi tema, yo necesito de esas tres estructuras que me van a permitir obtener la información correspondiente. Reunión de la información y evaluación de las fuentes. ¿Cómo voy a reunir? ¿Cómo voy a hacer la evaluación? Voy a partir de que tengo que consultar una obra general de referencia para tener una visión amplia del tema. Buscar en bases de fuentes o repositorios, artículos, tesis o libros relevantes o pertinentes sobre el tema. Verificar confiabilidad del autor, editorial y tipo de fuente, revisando precisión, vigencia de la información y prestigio académico. Leer índice, resumen, títulos y subtítulos, introducción, conclusión para examinar. Seriedad y solidez del tratamiento del tema. Leer fuente para determinar su utilidad y relevancia con el tema escogido. Usar fichas bibliográficas básicas. Yo tengo la estructura de revisión del tema. Definir el problema de información, luego buscar y evaluar la información, analizar la información y cuarto, sintetizar la información y utilizarla. Esas son las estructuras de cuando estoy haciendo una investigación. ¿Cómo asumo que los datos que tiene determinada publicación me sirven para sustentar los contenidos de mi tema? Es decir, yo tengo que buscar una línea base de investigación que me permita de ella obtener contenidos que me sirvan para la información que yo necesito producir. Y para ello lo primero que tengo que hacer en todo artículo, lo primero que tengo que leer es el resumen. En todo artículo lo primero que debo leer es el resumen, porque el resumen me dice todo. Ya después busco las partes, ¿no? Voy a resultados y voy a verificar qué tan importante, qué tan relevante es esa información me puede servir para mi trabajo. Otros recursos que puedo utilizar: el uso de la Internet, los valores y las relaciones interpersonales, los estereotipos en la escuela, tema de investigación, por ejemplo, aquí hay un tema, es el uso de la Internet por parte de los estudiantes del bachillerato. O también el rol de los valores en relaciones interpersonales de los estudiantes de universidad. Y la otra, y bueno, yo busco la relación. La relación que hay entre las dos son los estereotipos y el rendimiento escolar. Entonces ahí comienzo a formular mi problema de investigación.
¿no? Es el uso que le dan al Internet como medio de información los estudiantes del grado 11, en instituciones educativas, etc. O sea, estoy haciendo mi problema. El impacto, con respecto al segundo tema, se ve el impacto de los valores profesionales en las relaciones interpersonales de futuros licenciados durante sus prácticas pedagógicas. ¿Ahí qué estoy haciendo? Una relación entre los estereotipos de los profesores del distrito y el rendimiento académico de sus estudiantes adolescentes. Pues son ejemplos de cómo se van configurando un tema. Aquí tenemos otro tema. Se refiere al problema de la investigación. Dice la relación entre los estereotipos y los problemas del distrito. Ya lo vimos anteriormente. Preguntas de investigación. ¿Cómo hacemos preguntas de investigación? Por ejemplo, dice, ¿hasta qué punto se relacionan los estereotipos de los profesores del distrito? Otra pregunta. ¿Cuáles son los tipos de estereotipos? ¿Qué tipo de rendimiento académico existen en los estudiantes adolescentes? ¿Cómo se relacionan los estereotipos de los profesores del distrito y el rendimiento académico? Son formas de hacer preguntas de investigación. O también cómo hacemos los objetivos de la investigación. Es determinar, por ejemplo, aquí dice uno, un objetivo, determinar la relación entre los estereotipos de los profesores del distrito y el rendimiento académico de sus estudiantes adolescentes. Siempre referente al tema de los estereotipos, ¿no? Reconocer las clases de estereotipos presentes en los profesores del distrito. Otro objetivo, describir el rendimiento académico de los estudiantes adolescentes. Otro objetivo, identificar la relación entre los estereotipos de los profesores y el rendimiento académico. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos formas de cómo hacer objetivos, cómo hacer preguntas y nuestros problemas. Bien, nosotros al final de nuestro trabajo de formación como bioquímico farmacéutico, vamos a hacer una tesis. Pero a esa la vamos a llamar tesis o planteamiento. ¿Qué es eso? La idea principal que proveerá perspectiva y orientación a la investigación. Se sitúa en la introducción del escrito con oraciones o párrafos que se van reescribiendo o mejorando conforme se recoge información. Y ahí nos valemos de investigación informativa, que dice que presenta el tema, comunicando la postura del autor sobre la importancia del trabajo, incluir puntos principales a desarrollar y el orden que se discutirá. Por ejemplo, aquí yo tengo un tema amplio, se llama la ecología. ¿Cuál es el específico? El tema específico es destrucción de los bosques tropicales. Orientación del estudiante, comentario del estudiante. Un problema mundial de importancia creciente ha sido el factor determinante en... Entonces, eso es con respecto al criterio del estudiante. Los subtemas que se pueden discutir de ese tema global: erosión del suelo, contaminación del aire, extinción de muchas especies de animales y plantas. ¿Ya? Luego viene la parte de la introducción. Se presentará la siguiente. Dice, ¿no? La introducción es la expresión mínima o próxima que tiene el investigador con respecto al tema. Acá tenemos otro tipo de tesis o planteamiento. Ahí vamos a utilizar la investigación argumentativa. Estamos dando ejemplos de los tipos de investigación. Exponer el tema o desarrollar aclarando la posición, opinión o juicio respecto al tema que asume el estudio. Expresar el propósito, explicando las razones de estudio y o lo que se pretende probar. O identificar subtemas que aparecerán en el trabajo. Y ahí tenemos un proceso de tesis o planteamiento a nivel argumentativo. A ver si lo puedo abrir, lo podemos leer. Ejemplo, dice, tema amplio, estudios
genéticos, tema específico, experimentación con el genoma humano, postura del estudiante. Se ha convertido en un asunto de apremiante importancia internacional, que puede llegar a tener consecuencias negativas, que presenta posibilidades que se pueden ser de beneficio para la humanidad. La propuesta sería analizar los argumentos desarrollados por personas sobresalientes sobre el tema para comprender mejor su trascendencia. Subtema: materiales biológicos, direcciones y consideraciones éticas y morales. En la introducción se presentará lo siguiente, y ahí viene el detalle de la introducción. Pues ahí tenemos una forma de hacer tesis o planteamiento a nivel de investigación argumentativa. Aquí se refiere el toma de notas. Es recopilar información relevante con el fin de incluirla en el trabajo de investigación. Las ideas recopiladas pueden registrarse en tarjetas de notas que permiten evaluar el contenido y la cantidad de material reunido según los subtemas establecidos. Esto tranquilamente lo podemos hacer a nivel de carpetas dentro de un sistema informático. Ahora, si el contenido de las tarjetas está bien seleccionado y bien registrado, no habrá necesidad de ir a la fuente. El contenido. ¿Cómo se hace una cita textual o directa? Una frase o un pasaje que se toma directamente del texto original y se cierra en comillas, ¿no? Cuando se cierra en comillas una cita textual directa, me da la importancia de que se está reafirmando un tema, un supuesto que yo estoy investigando. ¿Qué es una paráfrasis? Paráfrasis es una cita indirecta, o sea, una idea en el texto original que se escribe con palabras propias, reflejando la postura del autor de forma fiel. Resumen. Son los puntos principales del texto original que se escriben en forma condensada. El resumen, por ejemplo, en una tesis, debe llevar al planteamiento del problema, el objetivo, los métodos, los resultados, conclusiones, recomendaciones. Ese es un resumen. Es la estructura del resumen. Y se deben anotar también términos especializados para informar claramente sobre ellos cuando se utilice el escrito. ¿Qué es el plagio? El plagio ocurre cuando, de manera intencional o accidental, un estudiante trata como suyo un texto escrito por otra persona. Por ejemplo, yo tengo la información de un diario y la tomo textualmente sin agregarle la fuente. Entonces, eso se constituye en un plagio y eso es un delito. El plagio, dice, no dar crédito al autor de la información presentada en la investigación documental. Se previene utilizando citas directas o citas indirectas, dando referencia de apellidos, años y páginas. Por ejemplo, aquí tengo citas directas o textuales con menos de 40 palabras, que se incluye dentro del texto. Cuando yo estoy haciendo un texto, yo lo incluyo ahí. Dice, por ejemplo, la referencia de citas parafraseadas solo incluye apellido de la o las personas, autor o autores de la obra consultada y el año de publicación. Citas de segunda fuente se deben usar con poca frecuencia y solo cuando la obra consultada ya no está a la venta o no se encuentra por medio de los recursos usuales. Indicación en texto. Dice, aquí estamos haciendo una copia, ¿no? Dice, la amistad ha sido reconocida como un recurso que ayuda a las personas a sobrellevar su vida. Ya. Se inserta la cita ya viene así configurada, con un paréntesis, dice Glover, Sineu y Parry, citados por Glover y Parry. O sea, esa es una cita de citas. Otro, en la cita de citas, habla lo que se está agregando, ¿no? Entonces acá vamos, no se olviden, en
en cita textual o directa, frase o un pasaje que se toma directamente del texto original y se cierra en comillas. Y la paráfrasis, que es la cita indirecta, una idea del texto original se escribe con palabras propias, reflejando la postura del autor de forma fiel. Hay dos formas de citar, ¿no? De citar bien. Otro tema que corresponde a la parte del escrito, que lleva título, introducción, cuerpo, conclusión. El título enuncia el tema de investigación en pocas palabras. La introducción captura la atención del lector, identificando el propósito y los objetivos de la investigación, desarrollando el planteamiento, tesis y presentando los subtemas, ¿no? La introducción, como yo digo siempre a todos mis estudiantes, es la parte final. ¿Es la parte inicial? Sí, pero es la parte final. ¿Por qué la parte final? Porque ahí se agrega todo lo que se ha hecho en una tesis. Todo. El capítulo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y todos los capítulos que vengan. Se lo escribe de manera o en forma de síntesis. ¿Ya? Y para ello se requiere que la introducción tenga su contexto. Yo no puedo hacer una introducción copy-pega. Ojo, copy-pega no se hace introducción. La introducción es propia del investigador, propia de o los autores que hacen de ese tema. ¿Y cómo está? ¿Dónde están? Ahí mismo está cuando uno desarrolla el capítulo 1, desarrolla el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. La próxima semana les explico cómo debe de enviar el proyecto final de clase. Les voy a explicar las partes que debe tener y cómo debe irse conduciendo. El cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es donde se desarrollan los subtemas anunciados a través de párrafos bien escritos que presentan información tomada de las fuentes con citas directas e indirectas y apreciaciones o comentarios de los autores. Ese es el cuerpo. Conclusión. La conclusión cierra el tema repasando los puntos principales. Uno de ellos es fundamentar la opinión del investigador con observaciones pertinentes sobre la importancia de ciertos conceptos o planteamientos. Ofrecer comentarios o recomendaciones basados en datos disponibles. Los datos disponibles son el resultado que se hace de una investigación. Entonces, hay investigaciones que se hacen de manera bibliográfica, descriptiva, de campo, cuasi experimentales, experimentales. Entonces, cada una de ellas debe tener resultados y esos resultados se convierten en datos. Con esos datos hago mi conclusión. Bien, hasta ahí el tema de revisión documental. La próxima semana hablamos de la base de datos y el registro bibliográfico. Yo creo que va a ser las últimas clases. En todo caso, abro el debate, estimados estudiantes, para preguntas y respuestas. ¿Preguntas, estudiantes, al respecto? Algún estudiante me preguntaba con qué normas vamos a trabajar. Con las normas APA sexta edición. Con la séptima todavía no. Cuando ustedes ya estén en cursos superiores, ahí van a trabajar con la séptima edición. No podemos activar el audio. A ver.
Ahí pueden reactivar el micrófono, estudiantes. Mi audio Sí, está... profe. Ya, gracias. Ahora sí. Es que moví una tecla, yo no sé manejar muy bien esto. Disculpen que haya movido. A ver, entonces algunos estudiantes me preguntaban con qué norma vamos a trabajar el informe final. Con las normas APA, sexta edición. Ya recuerden cómo hacemos citas de citas. Dígame, señorita Rosario. ¿Alguna persona que desea hacer alguna pregunta? Profesor, yo tenía una pregunta. Ya, Era con respecto, porque me topé con, mientras estaba citando con un documento que no tenía fecha de publicación. ya, Y, o sea, traté de buscarlo, o sea, porque era una versión editada. ya. Y traté de buscar el libro original, del cual siguió la persona que lo editó. Igual en la cita puse eso, pero no tenía fecha de publicación y no la encontraba. O sea, era un resumen sobre un proyecto experimental que se había realizado, pero no tenía fecha de publicación. No aparecía por ningún lado, solo aparecía el nombre de los autores y, y el título. Ya, regularmente cuando no aparece la fecha son ponencias. Entonces eso se maneja de otra manera. Pero si no tienen fecha, no se debe agregar el documento. Este, eh, eh, entonces, ahí lo único que uno puede hacer es observar lo que se ha documentado, ¿no? Y en base a eso, eh, tomar de ello con la experiencia que tengo de mi tema. Ahora, no significa que yo puedo parafrasear lo que tienen ellos ahí, porque igual no lo puedo citar, porque no tiene fecha. Lo único que se podría hacer ahí cuando no tiene fecha es agregarle el URL a la bibliografía, ¿no? Al sistema de La referencias. bibliografía, sí. Claro, en el sistema de referencias bibliográficas ahí sí se le puede poner sin fecha y el URL de dónde lo tomó. Si es que ese argumento, esa expresión, ese contenido, le sirve, le sustenta a su trabajo. Si no le sirve, no le sustenta, usted quiere hacer relleno nada más, ¿para qué vamos a agregar un artículo que no tiene fecha? Porque no se sabe si lo hicieron hace 10 años, hace 20 años, como no tiene fecha, no sabemos de la seriedad del documento. Con eso hay que tener cuidado, ¿no? Eh, pero si se lo cita, debe ser a través del URL, o sea, se le pone el autor, se le pone sin fecha, S.F. ¿No? Y el indicativo general, el URL. Cualquier persona que quiera también tomar de esa investigación puede ir al URL y ahí lo encuentra. Ok, gracias. ¿Ya? Otra pregunta, estudiantes. El que no hace preguntas, entonces yo las hago. Preguntas. A ver, yo voy a hacer una pregunta. Para que cualquiera que me la responda. Cuando nosotros estuvimos estudiando la información y a dónde podemos tomarla, eh, habíamos hablado de que podemos hacerlo de manera a través de fuentes. Y entonces nos encontramos con dos tipos de fuentes, fuente primaria y fuente secundaria. Yo les pregunto a ustedes qué son fuentes primarias. ¿Quién me contesta esa pregunta? ¿Qué son fuentes primarias? Profe, Díganme. las fuentes primarias vienen siendo lo que son en los diarios, entrevistas, eh, puede ser periódicos también, artículos, y las secundarias ya
podría ser lo que son páginas web. Claro, muy bien, ¿no? Entonces, las fuentes primarias son tesis, ¿no? de bibliotecas virtuales o de bibliotecas. Usualmente en la Universidad de Guayaquil hay ese tipo de bibliotecas donde se puede tomar. Gracias, señorita. Le vamos a poner por su participación junto a Calle un visto de metodología. Grupo 1 son ustedes, ¿verdad? La señorita Villaki Irán y el estudiante Calle. Otra pregunta. Nosotros tenemos ahí para investigar artículos en revistas. Y si yo quiero hacer una investigación en una revista, ¿dónde tengo que recurrir? ¿O a dónde tengo que recurrir? Lo primero, ¿a dónde tengo que recurrir? Si yo quiero hacer una investigación, ¿no? Y quiero una revista determinada, ¿a dónde debo recurrir? Primero. Disculpa, licenciada, ¿podría ser a una revista que ya haya hecho investigaciones previas sobre el tema? No. O sea, sí está más o menos bien, ¿no? Pero debería ser a dónde estaría esa revista. ¿O qué, ¿Al medio virtual, en internet? ya. ¿Quién contiene esa revista? Lo mega, lo más amplio. ¿Cómo se llama eso? El editorial. No. Sí, el editorial sí, pero Dentro, hablando de en tema virtual, existen bibliotecas virtuales donde se cuelgan las revistas de divulgación científica. ya. Al igual que en manera presencial, algunas bibliotecas también poseen, no exactamente la revista como tal, pero sí una copia exacta de lo que se estableció en esa revista. Ya, está más o menos bien, ¿no? Pero en todo caso les voy a contestar la respuesta correcta. Eso se llama base de datos. La base de datos es la mega estructura donde se encuentran todas las editoriales, todas las revistas y todos los artículos. Es una cuestión piramidal. La base de datos está aquí y aquí tienen todas las editoriales, las revistas y los artículos. Una base de datos, por ejemplo, ahí yo se las nombré, que actualmente en la Universidad de Guayaquil en la biblioteca hay. ¿Cómo se llama? Puede ser Scopus, también puede haber como Publimed, que ahí dan revistas científicas acerca de las medicinas actuales que están No, sacando. a ver, estoy hablando de base de datos. ¿Cuáles son bases de datos? A ver, les muestro la pantalla, la diapositiva, porque ese es un tema que vamos a discutir la semana que viene. Ahí está, ven. Base de datos, ¿sí ven? ¿Cuál es? La que hay en la universidad actualmente es esta, la ESCO. La GISTOR no hay, pero también hay Yalne, Redali, Cielo, Claxon. La ESCO. La ESCO es una plataforma que a su vez tiene editoriales, revistas y artículos. Es una cuestión piramidal. Les voy a demostrar aquí, vamos a abrir la página de la Universidad de Guayaquil, nos vamos a ir a la biblioteca, ya después les comparto. Universidad de Guayaquil, abrimos Universidad de Guayaquil y en la parte central de la imagen de la Universidad de Guayaquil está biblioteca virtual. Entonces abrimos biblioteca virtual, dice libros digitales Urcum. Damos un clic. Esperemos que se cargue. Y se cargó. Ya les comparto.
les estoy compartiendo. Biblioteca virtual, manual de procesos de gestión de biblioteca, manual de configuración. Base de datos, miren, bases de datos. ¿Cuáles son? Scopus, lo que decía Bedón, Science Direct, ISME 360, Clarivate, Global Knowledge, por si acaso mi inglés es medio corto, Sistema de gestión de bibliotecas, PMB, DSpace, Biblioteca Virtual en Salud, Flaxo Andes, Bibliotecas Virtuales, Springer, el libro, esto, aquí te ven esto, LexiFinder, ¿qué ven? La importancia de tener una biblioteca más o menos buena. Todos los estudiantes que hacen consulta en metodología tienen que ir a esta plataforma que se llama El Libro. En El Libro yo tengo información para ingresar a la biblioteca, pongo mi correo, mi contraseña, inicio sesión. Por ejemplo, voy a poner mi correo. La contraseña. Y le doy iniciar sesión. Entonces ahí tengo mi biblioteca abierta. Voy a búsqueda avanzada. En búsqueda avanzada tengo los temas y los libros, perdón, aquí están libros. Por ejemplo, yo tengo el libro de metodología que estamos trabajando. Metodología de la investigación. Lo pongo en buscar. Y me aparecen diferentes tipos de libros de metodología. Aquí están. Metodología de Cintia Cruz del Castillo. Metodología de nuestra profesora virtual, Guillermina María Eugenia Baena Paz. Con ese librito nosotros estudiamos. Metodología de la investigación de Guadalupe Guerrero. Otro de Asti Vera, Ackerman Sebastián Ernesto, Monroy Mejía, Trujillo Mariel, Adriana Ferreira, etcétera, etcétera. Hay un montón de libros, pero con el libro que más me simpatiza trabajar para las lecciones, los exámenes, es con este, Guillermina María Eugenia. Y ahorita hablando de lección, la próxima semana les voy a dejar expuesto la lección. Es decir, que no necesitan estar conmigo en clase, sino que lo hacen en su casa. Lo único que tienen que estar es atentos que yo les voy a poner a la lección. Vamos viendo otra sección en ESCO. En ESCO, ¿qué tenemos? Ahí te ven, sí, se los estoy compartiendo, ¿no? Sí, licenciado. Sí. Ya, en ESCO, ahí están los puestos que están en español. Y se ocurrió un problema para comenzar una sesión, inicia sesión nuevamente. Me piden el ID del usuario, no sé, yo no me acuerdo. Vamos a la biblioteca virtual.
Bueno, no me quiere abrir. Parece que las claves ya han expirado. Pero ahí están. Vamos a Springer, abrir Springer como biblioteca. Aquí sí hay. Aquí sí me abre la información. Y bien, aquí hay libros, ¿no? Entonces nosotros vamos a navegar por disciplina, por biomedicina, negocios, química. Vamos a ver farmacia, donde hay. Aquí dice farmacia, abrimos farmacia. No, se nos presenta en castellano. Y aquí tenemos diseño bayesiano para ensayos clínicos pediátricos. Aquí hay muy buena información. Vamos viendo este tema. Medicamentos de venta libre, análisis reglamentario de las cartas de advertencia. Damos un clic, se abre y aquí tenemos los medicamentos de venta libre. Dice, de acuerdo con el Código 21 de Regulaciones Federales, parte de los fabricantes de medicamentos deben establecer y seguir buenas prácticas. Habla de los métodos, resultados, conclusión, etc. Y hay otros temas, ¿no? Administración de drogas, guía por administración de drogas, etc. Aquí tienen para información basta. Vamos viendo otro tema. Bueno, aquí hay 146.681 estudios. Tiene solamente esta parte de farmacia. Veamos un libro de farmacia. Medicina renal y farmacia clínica. Abrimos ahí. Introducción a la farmacia renal, cómo la función renal afecta a la farmacocinética de los fármacos. Ya después, con los cursos superiores, ustedes van a estudiar la farmacocinética. No la enfermedad renal en sí, ¿no? La nefrotoxicidad inducida por fármacos. Damos un clic. Aquí habla del resumen. Siempre cuando hacemos una investigación, vamos al resumen primero. La nefrotoxicidad inducida por medicamentos, un evento farmacológico adverso, relativamente común que atribuye la mortalidad, tal cosa, los fenotipos, el farmacéutico clínico, etcétera, etcétera. ¿Se ven? Si les estoy presentando, estudiantes. Profe, una pregunta. Señorita, dígame. Asimismo, como a veces en las páginas no hay fechas, en caso de que no se encuentre el autor, ¿pongo también el link nomás o saldría como anónimo? No, tienen que ponerle el autor que está referenciando. Ahí le puede poner autor sin fecha y el URL. Listo, profe, gracias. Pero en esta biblioteca todos tienen fecha. Aquí casi nada. ¿Por qué? Porque son documentos, artículos de alto impacto, de revista científica y debe tener todos los elementos. Cuando no hay fecha es porque no quieren dar opinión concreta de ese tema. ¿Sí? Y entonces cuando no quieren dar la opinión, se busca la URL. Pero eso de ahí ya queda porque está del que tomó ese dato. Si usted quiere referenciar algún documento donde quiere contrastarlo ya con otro y se encuentra con uno que no tiene fecha, yo les recomiendo que no lo ponga. No sé. Sí. Disculpe, una consulta. O sea, acerca del autor en sí, cuando un documento, por ejemplo, en remoto caso que no tenga autor y haya la información que nosotros queremos en ese documento, ¿se pondría como autor anónimo o se puede poner como autor corporativo? Porque también sale una opción de poner así.
No sé No, si me si no, explico. si no tiene autor, no lo tiene que agregar. No lo puede agregar. Debe tener la persona que dio su opinión al respecto, pero no puede hacerlo.